Buenos días, mi nombre es Miguel Solano, vivo en la ciudad de Bogotá, soy técnico en electrónica, tecnólogo en redes de datos, trabajo en el Ejército Nacional en el área de las TIC, brindo soporte técnico a computadores, redes de datos, seguridad informática, manejo de directorio activo, soy casado, tengo un hijo de 9 años, estoy cursando el tercer semestre del programa de Ingeniería de Sistemas. Esta es una introducción de la actividad de reconocimiento inicial del curso de diseño de base de datos. El tema es la evolución histórica de las bases de datos. Entonces aquí encontramos que en los orígenes las bases de datos se remontan a la antigüedad, donde ya existían bibliotecas y toda clase de registros. Además, también se utilizaban para recoger información sobre las cosechas y los censos. Sin embargo, su búsqueda era lenta y poco eficaz, y no se contaba con la ayuda de máquinas que pudieran reemplazar el trabajo natural. Posteriormente, el uso de las bases de datos se desarrolló a partir de las necesidades de almacenar grandes cantidades de información o datos, sobre todo desde la aparición de las primeras computadoras. El concepto de base de datos ha estado siempre ligado a la informática. Entonces, en la evolución histórica empezamos en la década de los años 1960 con Codacil, que era un consorcio de industrias informáticas que tenía como objetivo la regulación de un lenguaje de programación estándar que pudiera ser utilizado en multitud de ordenadores. En la década del 70 se definió el modelo relacional de las bases de datos, a la par que publicó una serie de reglas para los sistemas de datos relacionales a través de su artículo Un modelo relacional de datos para grandes bancos compartidos. Esto era de Oracle. En los años 80 comenzó el auge de la comercialización de los sistemas relacionales y SQL comenzó a ser estándar de la industria, ya que las bases de datos relacionales con su sistema de tablas compuesta por filas y columnas pudieron competir con las bases jerárquicas y de red. Como consecuencia de su nivel de programación era sencillo y era relativamente bajo. En la década de los 90, la investigación en bases de datos giró en torno a las bases de datos orientadas a objetos, las cuales han tenido bastante éxito a la hora de gestionar datos complejos en los campos donde las bases de datos relacionales no han podido desarrollarse de forma eficiente. Así desarrollaron herramientas como Excel y Access del paquete de Microsoft Office que marcan el inicio de las bases de datos orientadas a objetos. La evolución histórica, o sea, la actualidad. En la actualidad, las tres grandes compañías que dominan el mercado de las bases de datos son IBM, Microsoft y Oracle. En el campo de Internet, la compañía que genera gran cantidad de información es Google. Existe una gran variedad de software que permiten crear y manejar bases de datos con gran facilidad, como por ejemplo Link, que es un proyecto de Microsoft que agrega consultas nativas semejantes a las de SQL a los lenguajes de plataforma.net. El objetivo de este proyecto es permitir que todo el código hecho en Visual Studio sean orientados a objetos, ya que antes de Link la manipulación de datos externos tenían un concepto más estructurado que orientados a objetos. Los conceptos que han aparecido desde la evolución de las bases de datos, tenemos que como las bases de datos de red, las bases de datos jerárquicas, bases de datos orientadas a objetos, lenguajes de consulta XML, y he escogido dos conceptos, que el de SQL Server
desde en el año 1989. Este es un sistema de gestión de bases de datos relacionales diseñado por Microsoft, que puede añadir características al programa como extracción de datos de la web de forma directa, procesamiento de datos. Usa distintos lenguajes de programación, lo cual hacen un gestor completo y competitivo. También está MySQL 1994. MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacionales de código abierto, con un modelo cliente-servidor. Es un software o servicio utilizado para crear y administrar bases de datos basadas en un modelo relacional, con funciones multiusuario, y el más usado dentro del software libre. Pertenece a Oracle Corporation. Requiere poca memoria y procesador para el funcionamiento y se usa principalmente para el desarrollo web. Las tendencias de las bases de datos. Bases de datos de memoria. Las bases de datos se han convertido en una herramienta poderosa en el desarrollo de la ingeniería de software. Ya no podemos imaginar aplicativos sin tener base de datos. Almacenar información en base de datos, validarla y consumirla es importante, pero buscar la optimización del uso de la base de datos se ha vuelto imperativo en estos últimos tiempos. Algunas aplicaciones pueden sobrevivir a la pérdida ocasional de datos. El rendimiento rápido es importante ante la pérdida de datos por desastres. Por lo tanto, las bases de datos en memoria, como la de Amazon, están diseñadas para aplicaciones que están dispuestas a cambiar la permanencia por tiempo de respuesta ultra rápidos. Las tendencias de las bases de datos. Una base de datos en memoria, también conocida como base de datos en memoria principal, almacena sus datos en memoria para facilitar tiempos más rápidos de respuesta. Las bases de datos en memoria cargan la data en formato comprimido no relacional. Adicionalmente, la base de datos en memoria optimiza el trabajo relacionado con el procesamiento de las consultas. Ejemplos de base de datos. Entonces, las bases de datos son un conjunto de información organizada de manera que puede ser de gran utilidad. Se utilizan en casi todas las empresas para tener una organización y control de cuánto personal tienen a su cargo, y para almacenar datos como nombre, dirección, teléfono, cargo, tiempo en la empresa, entre mucha más información. Un ejemplo de base de datos es la base de datos del sistema CIMIC, donde con nuestro número de cédula o la placa de nuestro vehículo podemos consultar en tiempo real si tenemos algún comparendo. Muchas gracias.